Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? Estamos llegando al último día de la semana de La Máquina de Pensar. Ustedes saben que vamos de lunes a jueves en este programa que esta semana de alguna forma está dedicado a Mario Delgado Aparaín, uno de los grandes escritores uruguayos, con motivo de la aparición de su última novela, El Hombre de Bruselas, que precisamente se está presentando ahí en el Espacio de la Especia. Mario Delgado junto a otros amigos como Abel García, Claudio Invernici y Mariano Arana están presentando esta novela. Pero más que hablar de Mario Delgado, quiero presentar en La Máquina de Pensar una columna nueva, un espacio que hemos denominado Poesía Fractal. ¿Cómo le va, Roberto Yenta? Bien, buenas noches, gracias al programa, a ti y bueno, y a los oyentes. En el marco ese que tú decías de esta semana en homenaje a Mario, si bien la columna apunta a la poesía, sí, empezamos con narrativa como tiene que ser. Yo a Mario lo conozco hace 32 años quizás, cuando vivía en el edificio que era el Hotel Rambla, ahí frente a Plaza Comensoro. Lo quiero mucho, nos queremos mucho, es un gran narrador. Hay cuatro novelas cortas que me interesan. ¿Esta la leíste, esta última, El Hombre de Bruselas? No, no la leí. Hay 4 novelas cortas que me interesan en la historia de la literatura del siglo XX, ¿no? Y vamos a decir, primero, El Pozo, de Onetti, Lloverá siempre, de Denis Molina, vamos a decir, Torquator, de Henry Trujillo, y vamos a decir, por supuesto, la balada de Johnny Sosa, de Mario. De Mario, sí. Que conozco, y él capaz que ni se acuerda. Si me estás escuchando, Mario, ten cuidado. Tengo el original de un cuento que se llamaba La balada de Johnny Sosa y que fue publicado en una revista casi virtual, cuando no existía la computación todavía, en el año 79-80, en revista Imágenes. Revista Imágenes, sí. Y me resultó una novela, ¿no? Un relato, una cosa, una cosita, como dice Onetti en el prólogo a Molina. Entonces hoy este espacio ¿Qué nos trajiste? ¿Nos trajiste un archivo de audio para...? Sí. En este espacio que tú muy generosamente me has ofrecido, aquí, esta columna, que se llama Poesía Fractal. Hoy no vamos a empezar necesariamente con poesía, o sí, vamos a emitir un audio de Mario Delgado Aparaín, creo que era en ese momento director de Cultura de la Intendencia. Te estoy hablando del año 2002. Presentando en un ciclo que yo tenía en el Mercado de la Abundancia, que inauguraba ese día en el Mercado de la Abundancia. Lo he tenido por varios boliches de Montevideo. Presentaba Amarosa di Giorgio. Vamos a escucharlo. Entonces vamos a escucharlo, y escucha a Mario, que vos sos un gran mentiroso como todo narrador oral, pero está muy bien esto. Buenas noches a todos.
Bienvenidos al Rincón de los Poetas del Centro Cultural Mercado de la Abundancia. Me encanta tener fondo de tango mientras hablo. Es para mí fascinante que estén todos acá inaugurando esta nueva etapa del ciclo de poesía de puño y letra, que todos saben que durante mucho tiempo se llevó a cabo como una locura hermosa destinada a poblar de amor y de imaginación algunos rincones de Montevideo. Nosotros tenemos acá un rinconcito destinado a todos ustedes. Es un viejo sueño generar un espacio que sea nuestro, que sea de los creadores, que pueda convocar incluso a poetas y escritores del interior del país. Estamos haciendo lo posible y lo imposible por establecer un vínculo fluido, aunque sea de una vez por mes, con los creadores de los restantes departamentos de nuestro país, para que no se separen de nosotros, para que estemos juntos, para que entendamos de una vez por todas que la creación en forma solitaria, aislada, penosa, no tiene sentido. La creación tiene sentido si sirve de sustrato a un espíritu de gente, a un espíritu, diría hasta un espíritu de pueblo, porque es un entramado afectivo, donde no cabe la competitividad, el individualismo ni la mezquindad. Yo creo que este espacio del Rincón de los Poetas es un espacio destinado a quererlo, a enamorarse de él, y tenemos el privilegio de que estos martes de poesía que preside nuestro entrañable poeta Roberto Yenta Dorado y Ana Chiara, verdadera alma mater del movimiento, se inaugura con una de las poetas más notables de habla hispana. Marosa Di Giorgio no es solamente una poeta uruguaya, es una de las mejores creadoras del mundo contemporáneo, y no me tiembla el pulso decirlo. Tenemos el privilegio de tener acá una de las precursoras de la poesía de resistencia en los tiempos de oscuridad. Una creadora que durante los tiempos en que era muy difícil experimentar esa sensación del sí mismo, esa sensación de identidad propia, porque la censura, la autocensura, la prisión, la marginación estaba al orden del día. Marosa inauguró un lenguaje endemoniado, absolutamente, no relativamente, absolutamente bello, emborrachante, embriagante. Y nosotros, los que tuvimos la fortuna de estar al lado de ella, nos nutrimos de su valentía. Y esta hermosa mujer fantasmal de pelo incendiado que se pasea por Montevideo en silencio,
dice a gritos una poesía tan entrañable, tan enamorada de la tierra, tan virginal en su lenguaje, que son muy pocos los creadores que tienen el privilegio de decir: yo pertenezco a esta tierra. Y Marosa di Giorgio es nuestra, es latinoamericana y es castellana. Yo le doy la bienvenida de todo corazón y lo único que les deseo es que disfruten de esa comunión con ella que tanto nos hizo disfrutar y postergar el dolor. Bienvenida, Marosa, bienvenida a casa. Bueno, frente a las palabras de Mario, poco me queda para agregar. Sí, el gran agradecimiento personal y del equipo de Puño y Letra y del Centro Cultural Mercado de la Abundancia, en que seas tú, Marosa, quien inaugura esta temporada 2002, y bueno, agradecerte tu presencia, y estamos atentos entonces a tu lectura y pedimos entonces un fuerte aplauso para Marosa, a quien dejamos sola en su mesa leyendo sus textos. Verdes, color rosa, anilladas, dibujadas, se dice de ellas que tienen relaciones consigo y se las ve en el espasmo, o rígidas como un dedo alcanzan a beber en la fuente de las rosas. Están emparentadas con las rosas, las romelias y el peral. Las consideran solo en sueños representación de los pecados de los hombres. Pero yo, de niñita, a la luz del sol y de la luna, creo en ellas, sé que son de verdad. Las vi abrir los labios, negros como la noche, la dentadura de oro, en pos de una almendra, una pepita de calabaza, enfrentar la propia línea, jugando y peleando, y en el amor a solas retorcerse hasta morir. Soy la Virgen, me doy cuenta, en la noche me paro junto. Esta era Marosa di Giorgio y este era Mario Delgado Paraín en esa presentación de ese ciclo que vos estuviste en el 2002. Una forma también de homenajearla a Marosa porque se cumplen fecha, la semana que viene, el 17 de agosto, de su partida entre nosotros. ¿Su partida o su llegada? Su llegada, ¿no? Pero, no, sí, este ciclo es 2002, que lo hice un par de años más, después de haberlo hecho en otros ambientes, en otros boliches, 10 años de ciclo, y fue muy emocionante con Marosa, mucha gente, y Mario, en ese momento, vinculado en Intendencia, fue el que nos abrió el espacio ahí en el mercado. Ajá. ¿Y por qué elegiste a Marosa para empezar, para abrir ese ciclo? No, vamos a empezar con poesía la próxima columna, ¿no? Uh-huh. Este jueves no, el otro. Uh-huh. Vamos a empezar con El ojo de la lluvia y Para las focas, que son los premios de Alicia Presa y de Juan Manuel Sánchez, uh-huh. De Casa de Escritores, y de alguna manera vinculados a el ambiente poético, el perfume de Marosa y también de Mario Benedetti. Después lo vamos a discutir. Por aquí ya pasaron por La máquina de pensar, hablando de este libro precisamente. Es un libro
digamos, bifronte, donde Alicia Presa pone sus poemas y Juan Manuel Sánchez Puntigliano que todavía no está presentado. Ah, ¿no está presentado? Lo voy a presentar yo. Ah, bueno, no sabía. No sé, en estos días, no sé cuándo. Y estuvimos hablando con los dos con respecto a... son dos poéticas totalmente distintas, ¿no? Totalmente distintas, como tiene que ser. Sí. Y las dos buenas, bienvenidas sean. Y Alicia es una querida hermana y Juan Manuel también. Digo, los conozco desde hace años y bien merecido. En el caso de Juan Manuel Sánchez Puntigliano decía que esa poesía no era la más típica de él, ¿no? O sea, no sé si habría un paraguas o qué, Juan Manuel, diciendo que él estaba trabajando en otras y que esto era una cosa muy puntual por un hecho de su experiencia real, ¿no? O sea, él trabajó en una multinacional y le salió eso. Puede ser así, pero no es malo el trabajo no es malo. Sí. Yo conozco la otra poesía de él. Ah, la conoces. Pero digo, entonces te consta que él trabaja también en otras cuerdas, digamos. Trabaja en otras cuerdas, más under, más tipo punk, si querés, o más oscuras, pero me gustó esto y aparte le pone humor. Sí. Y de alguna manera lo vinculo con poemas de la oficina de Benedetti y a Alicia con Marosa. Bueno, eso le dije yo, mirá vos. Zafando los dos del entorno, digo, si bien es vinculante, están desvinculándose. O sea, no son poetas epigonales o que están, digamos, bajo el influjo de en el caso de Benedetti o en el otro caso de Marosa, aunque aquí cuando estuvo Alicia dijo, bueno, estoy tratando de desprenderme de Marosa y lo está logrando muy bien. Y por lo que yo entendí era el mismo, digamos, ella en ese caso su estilo de poesía es el mismo de otros trabajos, digamos, no en el caso de Juan Manuel, que decía que él estaba haciendo otra cosa y que como que no se veía demasiado reflejado. Pero de eso vamos a hablar este jueves que viene, no, el otro. Muy bien, esa es Poesía Fractal. Empezamos acá con el espacio Roberto Yenta dedicado a la poesía. Gracias por estar acá en la máquina de pensar, Roberto. No, gracias a ti y a la audiencia por soportar algunas cosas. Y te va a soportar más. Disfrutar otras. Te va a soportar más. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida a Salvador Neves. ¿Cómo anda, Salvador? Muy bien, buenas noches. Salvador Neves es encargado de la producción periodística de un ciclo, digamos, o documentales, porque en realidad no es un solo documental, son muchos, que se llama En Busca de Artigas, un ciclo de documentales que comenzará a emitirse el 14 de agosto en Televisión Nacional, en el Canal 5. ¿Y en qué consiste este ciclo de documentales? Y bueno, son 13 programas que duran más o menos una media hora, que siguen un orden, digamos, cronológico, van siguiendo a Artigas desde su niñez hasta su posteridad, es decir, después los capítulos 10 y 11 son los últimos sobre su vida, digamos. El 14 de agosto, por ejemplo, que es el primero, se llama Artigas Niño. Y entonces, ¿qué vamos a ver ahí, por ejemplo? Bueno, entonces ahí vamos a ver, tengo que explicar que tiene dos planos cada programa, y eso se mantiene en cada uno de ellos. En uno abordamos a historiadores para tratar de saber qué sabemos sobre el asunto, y después... O sea, especialistas que van a hablar de lo que se sabe, digamos, más o menos científicamente, lo que sabe la ciencia, la historia como ciencia, claro, de Artigas Niños. Claro, y después, ¿qué van a hacer? Claro. Y después de eso hay otra dimensión que se trabaja con otro tipo de voces. Por ejemplo, en este episodio de Artigas Niño entrevistamos a Ignacio Martínez, que es un escritor, un escritor de literatura infantil y que ha escrito donde trata de reimaginar cómo puede haber sido una infancia de Artigas, ¿no?
y recorremos lugares que tengan significación y que puedan alimentar, explicar los conceptos que de alguna manera se dicen en la parte de las entrevistas con historiadores. Ese camino que quien lo conduce es Lópezito, Juan Carlos López, es digamos, la parte exterior, que es la que lleva más tiempo, que siempre tiene como una narración propia, con la que dialogan los fragmentos de entrevistas en que se va dando la información. Digamos, esta segunda parte sería la parte de exteriores, por decir algo también, ¿no? Donde van a exteriores, van a ver no solamente el campo, los lugares, sino, bueno, determinados estilo de vida, ¿no? El estilo de vida que puede ser el estilo de vida rural, donde este hombre, Artigas, de alguna forma, ¿no? Claro, aunque en el caso de la niñez, una gran patriota que transcurre el medio urbano, ¿no? Es bien urbano, ¿no? Sí, porque en realidad él arranca, creo que a los 14, 15 años, ¿no? Empieza a vincularse con el tema rural, ¿no? Ahí está Salud. Que es una cosa media extraña, porque después como que huyó de la ciudad siempre, ¿no? O sea, nunca le gustó volver a la ciudad, ¿no? Desde que pudo manejarse solito. Sí, y sin embargo era alguien, como decís vos, de ciudadano, ¿no? Urbano. Artigas Niños, entre otras cosas, entre otros historiadores, yo veo que van a invitar como expertos, obviamente, para hablar a Arturo Bentancur, Gerardo Caetano, Ana Frega, Baña Marcarián, Oscar Padrón Fabre, Gabriel Pelufo. Gabriel Pelufo es historiador del arte, director del Museo Blanes, también es pintor. Supongo yo que ahí estará el tema del Museo Blanes no. Porque ahí venían, te decía que los capítulos 10 y 11 son los últimos que tratan de su vida, porque terminan con Paraguay, ¿no? Pero el 12 y 13 son el Artigas que recordamos y el Artigas como lo vamos representando. El Artigas representado. Ese Artigas representado, Pelufo nos ayudó mucho a recorrer toda la imagen plástica de Artigas, ¿no? O sea, con la figuración de cómo se trató de reproducir Artigas. Bueno, los capítulos tienen estos títulos. Todos van a ser a partir del 14 de agosto, obviamente el 14 es el martes, ¿no? Domingo. ¿El domingo? El domingo, estoy bien. Este domingo, cada domingo a las 20:30 empiezan con Artigas Niños, después van a estar Amores e Hijos, eso ya me imagino ya es más de adulto, Artigas y los Indios, estoy nombrando solo los títulos de los capítulos, ¿no? El Éxodo o La Redota. Después otro capítulo se llama Instrucciones del año 13, el Reglamento de Tierras, otro capítulo, Artigas y los Negros, la Liga Federal, la Leyenda Negra, un capítulo dedicado a la Leyenda Negra. Después Paraguay, primera parte, Paraguay, segunda parte, obviamente porque son muchos años de vida de Artigas, ¿no? O sea, alguien que se fue a los 50 y tuvo como 30 años. Y Artigas representado, del que estábamos comentando ahora, supongo yo, los uruguayos que trataron de figurarlo, representarlo, porque se trata de un héroe de rostro esquivo, ¿no? Porque realmente no sabemos cómo era. Eso es una cosa impresionante también, ¿no? O sea, y cuando los uruguayos quisieron representarlo, hicieron decisiones políticas en torno a ello. O sea, ninguna fue inocente, digamos. O sea, ninguno de los Artigas que vemos nosotros fue, digamos, ingenuamente imaginado, porque podía haber sido románticamente imaginado. Todos fueron con variables políticas, ¿no? Sí, no sé, en el caso de José Luis Zorrilla San Martín, que hace todo ese intento de reconstruir el rostro, yo no sé si él hasta qué punto fue consciente de su invención o confiaba en eso como una cosa media científica, ¿no? Claro, sabemos que es imposible. Pero digamos que vos decís que Zorrilla San Martín trató como de apegarse a una cierta verdad y no como el resto que trató de inventarlo, ¿no? Claro. O sea, como Blanes, lo dice Caetano, pasó por acá, no me Gerardo Caetano, decía que pinto un héroe revolucionario o la vieja Artigas que está en la Carbonilla. Claro. Y pinto el héroe, o sea. Nadie pregunta eso, quería saber qué tenía que inventar, la orden, son decisiones, por eso digo, para nada ingenuas, ¿no? Y en el caso de Zorrilla San Martín, sí, quizás por esa beta romántica de tratar de buscar la verdad, digamos, ¿no? Lo pintó más de más rubio, por ejemplo, ¿no? Más sí, hizo ese esfuerzo que Pelufo nos decía que no tiene ninguna validez. Sí, Pelufo dice que no tiene ninguna. Pero ese esfuerzo de ir, no sé si recuerdas que tiene una serie de cuadros en los cuales toma el Artigas de Merced, que es el único que tenemos, ¿verdad? La imagen de la vieja del Paraguay, y va tratando de retroceder como en una
Cosa que ahora se podría hacer con computadora, digo yo, ¿no? Porque si ponen la cara de Brad Pitt y después te ponen como cuando tiene 80 años, se podría poner a alguien de 80 años y ver cómo era cuando tenía 40 años. Que tenemos elementos de anatomía y eso que nos permite hacerlo. Se podría hacer, sí, pero se ve que no hay mucho interés, por lo menos no es eso. Y bueno, y decime, por ejemplo, en el caso de Amores e Hijos, que estamos hablando de Artigas ya mayor, digamos, mayor, es decir, toda la parte de Artigas que no se conoce prácticamente, porque digamos, el hombre aparece, digamos, en la historia ya con 40 años, ¿no? Más o menos. Claro. Sí, arrancamos con Isabel Sánchez, su primer amor conocido y uno de los más importantes de su vida en Soriano, y íbamos recorriendo la historia de sus parejas, de la mano de la mirada de los historiadores, una vez más, que nos dan un contexto para entender cómo podían ser las relaciones de hombres y mujeres en aquel tiempo, hasta qué punto las actitudes de Artigas eran normales o no. Incluso hasta el concepto mismo de amor, ¿no? De enamoramiento. Por supuesto. O sea que no era lo mismo. Allí tenemos, por ejemplo, intervenciones de Arturo Bentancur, que está por sacar este mes, pero en realidad es una investigación que terminó hace tiempo, la historia de la familia en Montevideo Colonial, que es brutal. Es un tipo que sabe una enorme cantidad de cosas de cómo podía haber sido la familia en aquel tiempo. Pero también Lópezito dialoga con descendientes de Artigas, en el medio en que viven. Digamos, y busca si en la tradición familiar o a nivel, digamos, oral, ¿se dice algo o no? Y bueno, está el testimonio de cómo esas personas vivieron. Ella llama la atención, por ejemplo, a que a veces se enteraron muy recientemente de esa condición de descendientes de Artigas, o que la cosa, como claro, el único matrimonio regular que tuvo Artigas fue el que tuvo en Montevideo con su prima. El resto eran cosas que no estaban muy bien institucionalmente, digamos. Más allá de que con Melchora Cuenca dicen que se casó, pero tampoco. Sí, dicen que se casó con Melchora Cuenca. Dicen que sí, que hubo una ceremonia de casamiento, pero claro, tampoco era muy legítima, porque sí, de Rosalía. Estamos diciendo casi que la víamos también, ¿no? Entre otras cosas, no vamos a enterar de eso. Yo supongo también ahí está el tema, no solamente, digamos, de las ideas de las relaciones entre hombres y mujeres de esa época, o del concepto mismo del amor, sino de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad bárbara frente a la digo, el libro de Barrán, aquel, ¿no? Sí. O sea, Artigas era un hombre en medio de ese universo, ¿no? Exactamente, por lo que parece la pauta de conducta de él era muy muy común, ¿no? En esa época, en los hombres de esa época, y en los hombres que hacían la vida militar o la vida alejada de una estabilidad local, como que era muy 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 normal esta sucesión de amores que, como dice Cábula por allí en el programa, bueno, no es que haya tenido tantas mujeres, sino que en cada etapa de su vida, de acuerdo a dónde estaba, tuvo una relación importante. Lo entrevistaron, entonces también sale Nelson Cábula. Sí, también sale Nelson Cábula, o Felia Piegas, que es una historiadora sanducera, estas descendientes de Artigas. Ese capítulo más o menos por ahí. Claro, porque ahí hay distintos especialistas que se han ocupado de distintas áreas. Estoy pensando, por ejemplo, que me imagino que Ana Ribeiro está para la parte del Paraguay, ¿no? Muy intensamente en Paraguay. Colaboró en muchos aspectos, pero muy intensamente en Paraguay. Claro, porque ella escribió un libro sobre esa etapa tan poco conocida, ¿no? Y tan fundamental también. Y en el caso de Guillermo Vázquez Franco, que es alguien que también es una persona que contribuye a lo largo de toda la serie, porque Guillermo Vázquez Franco es una persona que se ha propuesto cuestionar las cosas, mostrar las debilidades en la reconstrucción historiográfica sobre Artigas y otros aspectos. Entonces, don Guillermo siempre permite plantear la pregunta, la posición antagónica, que hace que los programas, que creo que es uno de los grandes méritos de Aldo Garay, que es el director de la serie, de verdad, es saber que lo mejor que se podía hacer era dejar planteadas las grandes preguntas
tal como las planteamos hoy, ¿no? El nivel de Sí, porque en el caso de Guillermo Vázquez Franco estamos hablando de un historiador también de larga trayectoria y que es de los pocos que, por lo menos de que yo conozco, que se ha posicionado en una crítica profunda a la figura de Artigas e incluso una reivindicación de determinadas partes de la leyenda negra de Artigas, de esa crítica. Incluso crítica, no solo de Artigas, sino de todo el proceso independentista uruguayo, ¿no? O sea, él plantea que Uruguay es una provincia, debería ser una provincia, digamos, de Río de la Plata, de Argentina, deberíamos ser. Pero, en concreto, en la figura de Artigas me parece interesante, y me parece muy interesante que figure en esto. Después de la pausa, si querés, lo hablamos un poco más, porque no es habitual en estos festejos del Bicentenario que se dé o se habilite el discurso anti-artiguista o contra Artigas o crítico de Artigas, y está bueno porque es una forma de ir complejizando una figura que ya de por sí es compleja, ¿no? Y que yo creo que la hemos simplificado demasiado hasta ahora, ¿no? Salvador Neves, si te parece, después de la pausa vamos a conversar de estos documentales. Se trata En busca de Artigas, un documental que va a empezar, un ciclo de documentales este domingo 14 a las 20:30, y después vamos a hablar también con el protagonista, Juan Carlos López, que recorrió los rincones del país tratando de averiguar cuáles son los Artigas de este bicentenario. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Salvador Neves. Él es el encargado de la producción periodística de En busca de Artigas, un ciclo de documentales dirigido, filmado por el director de esta realización, es Aldo Garay. Es un ciclo de documentales que van a empezar a emitirse este domingo 14 de agosto en el Canal 5, en Televisión Nacional, a las 20:30. Van a ser 13 programas, son bastantes, 13 programas de 30 minutos. Entrevistaron obviamente mucha gente, Salvador, ¿no? Mucha gente. Solo en el estudio hubo 12 personas, la mayor parte historiadores, además de un antropólogo, Pelufo, historiador del arte, y casi el doble fuera de estudios, ¿no? Y de diversa índole. Y decime, el trabajo en el interior, yo me imagino que el más difícil es el del interior, obviamente, ir al interior del país con Juan Carlos López y todo el equipo. ¿Ese duró mucho tiempo o no? Todavía está en marcha, ¿no? Todavía está en marcha. Queda filmarse lo de Paraguay. Ajá, lo del Paraguay. Que es este fin de semana. Y decime, te decía fuera en la pausa, en el bloque anterior, de esta parte dedicada, digamos, a la leyenda negra. Obviamente le dedican un programa entero, 30 minutos. Y supongo que ahí estará Guillermo Vázquez Franco y bueno, los otros historiadores hablando de la leyenda negra de Artigas. Vos decís que Vázquez Franco, que es crítico de la figura de Artigas, aparece durante todo el ciclo. Sí. Aparece durante todo, casi en todos los programas, porque como contrapunto. Muchas veces no lo es él, porque hay otras. De hecho, de alguna manera es el emblema, discutamos Artigas, ¿no? Pero por suerte la oposición, una mirada crítica, una mirada propiamente científica, ¿no? Es decir, de plantear dudas sobre las cosas. Sí, vos estás diciendo que siempre con nivel, ¿no? Estamos hablando de alguien con nivel de conocimiento histórico, claro, que trata de, digamos, combatir los estereotipos que se han forjado a lo largo de tanto tiempo, ¿no? O sea, se han fosilizado, digamos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la relación entre Artigas y los negros, o el tema de la relación entre Artigas y los indios, son temas tan llenos de equívocos y de confusiones extendidísimas. ¿Por ejemplo? En la documental sobre Artigas y los negros, ustedes van a ver a dos afro-uruguayos, intelectuales, militantes, Jorge Chagas, Romero Rodríguez. Jorge Chagas estuvo acá también como novelista, estuvo así, ¿no? Sosteniendo cosas distintas sobre cómo se posicionaba Artigas frente a la esclavitud. Sobre la relación frente a la esclavitud. ¿No?
Algo que también tiene que ver con el mundo bárbaro, bueno, después con el disciplinado también, pero con la sensibilidad bárbara, era algo bastante natural, digamos, claro, ¿no? O sea, claro. Si bien había gente que estaba en contra de la esclavitud, eran los menos. Eran los menos, una cosa que apenas inicial cuando, claro. cuando Artigas ocupa el espacio político. Ahora, cuando ocupa, te pregunta, porque yo, pero Artigas no hace algo de la ley de vientres o algo así, después... No, ¿Es contemporáneo a él no es Artigas, sino que es la Asamblea Constituyente de 1816, de la cual no participan porque no se los permiten los delegados de la provincia oriental. Esa asamblea declara la libertad de vientres, pero esa decisión no participaron los artiguistas. Y Artigas en ningún momento da ninguna señal en ese sentido, como no sea que en el segundo sitio de Montevideo se cree, seguramente se dijo, de que aquellos afro-uruguayos que se plegaran a la revolución iban a ser libres. De hecho, una de las razones por las cuales se produce la derrota de Artigas, una de las tantas, la deserción del reglamento de negros y libertos, se da, que dirigía Rufino Bouzá, se da porque, bueno, los artiguistas nunca daban un papel que dijera, bueno, usted es libre, los portugueses prometen esos papeles y los dan. ¿Y entonces el regimiento se va con los portugueses? Claro. Ah, mirá, no sabía eso. Rufino Bouzá se va para Buenos Aires. Se abrió. Sus soldados se pasan al lado portugués, que los portugueses efectivamente, en contra de lo que uno de alguna manera ha absorbido. Sí, es cierto, ¿no? Siempre está la idea esa de que... la libertad. Entonces te encontrás con, seguramente habrás hablado con alguno de los que recuperó los papeles de Jacinto Ventura de Molina, ¿verdad? Y bueno, tú ves allí que Jacinto Ventura de Molina tiene mucho más respeto por Lecor que por Artigas. Bueno, pero no estamos yendo por las ramas, pero en el caso de Ventura Molina también es alguien como que era monárquico, y que por eso fue tapado es un intelectual negro de la colonia que en un momento es monárquico y bueno, como que fue tapado por la historiografía, se lo ha reivindicado, porque aparte era un intelectual de fuste, alguien que escribía muy bien, claro, ¿no? Claro. Y alguien con mucha cultura aparte, ¿no? No, y me queda un detalle nomás. La libertad de vientres, para aclarar, cuando estamos hablando de libertad de vientres, es que las madres esclavas, todos sus hijos, a partir de la libertad de vientres, son libres. Lo cual era una forma de ir, una transición hacia la libertad, ¿no? Que eso sucede, decimos, en 1816, en aquellas provincias que acataron la autoridad de aquella asamblea. Pero recordemos que la provincia oriental se constituye con las instrucciones del año 13, en abril, con ese Congreso de Abril, envía sus delegados a esa asamblea, pero Buenos Aires no permite que esos delegados participen, justamente porque lleva esas instrucciones que tenían un contenido opuesto al proyecto político que tenía Buenos Aires. Por lo tanto, los delegados orientales no participaron de esa asamblea y por lo tanto lo que se decidió allí no tuvo influencia sobre el gobierno. Y vos decís que, no tuvo influencia sobre la provincia oriental y después, dentro del gobierno artiguista o la gira artiguista, no hubo una cosa clara o un mandato claro de libertad de vientres, ¿no? O sea, ¿no? Porque, esa promesa a los negros de que si se pasaban con Artigas iban a ser libres, obviamente iban a ser hombres libres, era en parte algo que se usaba mucho, estoy pensando, porque en la batalla de las Piedras, casi la mitad, o no sé, un gran porcentaje de los españoles supuestamente que estaban, también le dijeron, si se pasan con nosotros, son libres, eran presos, y la gente se pasó, obviamente, no sé si es un número de 200 personas, algo así, se pasaron directamente, o sea, Posada quedó medio, y eso ocurría, ¿no? Se le daba la libertad. Pero, claro, son esos claroscuros que quedan de la figura de Artigas que no están, igual esto que estamos diciendo, creo que no está definido que él fuera esclavista, sino que no fuera antiesclavista. Claro, más bien que no fuera antiesclavista, no que promoviera, digamos, activamente que la esclavitud creciera. No, pero sí que no tomó ninguna medida clara en ese sentido. Como en otro sentido sí tomó otras medidas, digamos, ¿no? El reglamento de tierras, esto, ¿no? Que eran medidas claras, ¿no? En ese sentido. Aún esas son discutidas, porque don Guillermo, por ejemplo, un gran encono con el reglamento de tierras, pero por ejemplo allí allí la discusión se puede plantear de otra manera, ¿no? Guillermo Vázquez Franco cree que
que el reglamento de tierras fue una medida de muy poca relevancia real, porque él considera que no existía en absoluto hambre de tierras, que más bien lo que sobraba era el espacio y lo que faltaba era el ganado, y que en definitiva lo importante del reglamento era atacar a los enemigos de la revolución al expropiarlos y ordenar a la población de la campaña tan movediza, tan indisciplinada. Sí, bueno, sí, digo, no vamos a discutir esto, pero sí son cosas compatibles, te quiero decir, no son excluyentes una de la otra, porque puede ser que Artigas quisiera repartir las tierras, pero a la vez castigar a los malos europeos y europeos americanos, claro. Y a la vez ordenar un poco, una serie de jugadas políticas que tienen que... Yo creo que no sé, complejizan. Ayer que también lo recogemos, por supuesto, en el documental está la otra mirada, que de alguna manera inauguran Barran y Nahum con las bases económicas, que dicen, ojo, una cosa era el norte del Río Negro, otra cosa era el sur del Río Negro. El norte del Río Negro, sí es cierto, tú podías ir y ocupar lo que quisieras. Sí, era el desierto. Que si vos te lograbas quedarte allí, contra los indios, contra los contrabandistas, contra los portugueses, bueno, está. Era tuyo. Era tuyo. Pero el sur del Río Negro era otra cosa. El sur del Río Negro estaba casi todo otorgado. Y de hecho hay un montón de gente que tenía enormes dificultades para sobrevivir, los pueblos tenían enormes dificultades para sobrevivir porque los estancieros se apoderaban de los ejidos y la gente no tenía donde plantar su lechuga, donde hacer nada, y hay enfrentamientos muy claros y muy reales que ya Lucía Sala, Julio Rodríguez y Nelson de la Torre documentaron ampliamente, y esos documentos, por más que discutamos, siguen estando allí, y están los documentos de quemas de ranchos, de cuando los estancieros expulsaban, los estancieros no, la corona apoyando a los grandes estancieros, que eran los amigotes del rey, expulsaban a los ocupantes sin título, ¿verdad? Y de hecho está la figura formidable de Encarnación Benítez, que antes de que el reglamento tuviera existencia, Encarnación Benítez es un oficial artiguista que actúa en la zona de Soriano y que reparte tierras, y el Cabildo de Montevideo le escribe muy enojado a Artigas porque su lugarteniente anda repartiendo la tierra de los Alvín. Los Alvín eran la familia que un hermano jugaba vigorosamente al lado de la revolución y el otro decididamente estaba al lado del rey, y el que jugaba al lado de la revolución en realidad no era muy sincero con su conflicto revolucionario. Y Encarnación, toma esas tierras y las reparte. El Cabildo se le queja a Artigas y Artigas le termina dando la razón a Encarnación. Y Encarnación lo que argumenta es, hemos logrado la libertad nuevamente, y los que la logramos, nosotros, los más humildes, tenemos que vivir adentro del monte, mientras los que se anduvieron escondiendo cuando hay que pelear se van a quedar con estos latifundios. Y Artigas le da la razón a la Encarnación, y de ese conflicto es que terminamos desembocando en el reglamento de tierra. Sí, se ve planteos claros, digamos. Y para terminar nomás, Salvador, que se nos terminó el programa, obviamente son 13 programas, donde con muchos y variados aspectos de la figura de Artigas. Vos más o menos habrás visto casi todos los programas, digamos, ¿no? No sé, hay mucho en edición todavía. Está en edición. Porque la pregunta es, si te surge al final un Artigas o es solo un collage. Yo creo que no es un collage. ¿Me explico cómo son los rompecabezas? Un puzzle que a veces... Sí, te entiendo. Como pasaba con el Ciudadano Kane, que no se sabía uno cómo era. Lo que pasa es que Lópezito te va a decir, por ejemplo, sería interesante que le plantees la misma pregunta a Lópezito, porque él va a tener su mirada. Sí, pero ahora ya se nos va el programa, queda un minuto nomás, así que vos tenés que decirlo vos. Lópezito decía el otro día en la entrevista, yo no lo encontré. Yo lo que me pregunto a veces, yo creo que está allí, y las preguntas, las grandes preguntas que plantea cada capítulo, creo que de alguna manera permiten dibujarlo.